Today's lesson is all about indirect questions. Let's take a look at the following question. Can you tell me where the bus station is? Now, do you notice anything weird about this question? Yes. So apparently the order of the question is wrong. A simple vista pareciera que el orden de las palabras en esta pregunta está equivocada. ¿Por qué? Porque no parece una pregunta. Where the bus station is. ¿Cómo aparentemente cuál debería ser el orden correcto? Correct, yes. Where is the bus station? Pero entonces, ¿por qué decimos, can you tell me where the bus station is? Si ese es entonces el orden correcto, este está incorrecto. Can you tell me where the bus station is? Well, truth is, this is correct as well. Este orden también es correcto. Can you tell me where the bus station is? So why is it correct? Well, because we have another question. Can you tell me? So we have two questions together. Can you tell me? And where is the bus station? These two questions combined together, okay, these questions result in, can you tell me where the bus station is? Y ambas son correctas. Can you tell me where the bus station is? Y where is the bus station? Pero esta sería una indirect question. Y tenemos otra. Do you know what time it is? Do you know what time it is? This is an indirect question. ¿Por qué se le llama indirect? Porque el orden no corresponde al de una pregunta. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra antes de esta pregunta. We have, do you know? Y luego, what time is it? Ese sería aparentemente el orden correcto. Pero como tenemos dos preguntas juntas, por eso es que suena así. Do you know what time it is? Esta pregunta cambia a tener el orden de una afirmación. Do you know what time it is? Let's take a look at the following. So we have a dialogue here. Take a look at this conversation. Excuse me, could you tell me where the nearest bus station is? Certainly. It's along that road on the right. Thank you. And do you know there's a supermarket near here? Yes, there's one next to the bus station. Thank you very much for your help. Como puedes darte cuenta, aquí hay indirect questions. Could you tell me where the nearest bus station is? Y luego, do you know if there's a supermarket near here? Entonces podemos decir que estas preguntas que se ponen antes de las preguntas indirectas nos ayudan a que nuestra pregunta se escuche más formal, se escuche más amable, más educada o hasta tal vez más profesional a veces en ciertos contextos. Okay, so we can have some questions that you can connect, right? That you can connect with, or that you can connect to an indirect question. I mean, that you can connect to another question. And then you have, I'd like to know. Do you happen to know? Es como decir de casualidad, ¿sabes? I wonder, or I'm wondering. Do you know? Can you tell me? Or do you know if? ¿Cuándo vamos a usar do you know if? Como en el ejemplo anterior, ¿no? Dice, and do you know if there's a supermarket near here? En lugar de preguntar, is there a supermarket near here? Generalmente, en ese caso, escribiríamos, is there, right? So, is there a supermarket near here? ¿No? Entonces, ¿por qué aquí en este caso, por qué no dijimos, is there a supermarket near here? ¿Por qué no dijimos eso? Is there a supermarket near here? ¿Por qué? Because it's an indirect question y porque tenemos otra pregunta antes, ¿no? We have, do you know if there's a supermarket near here? Eso es lo que vamos a estar estudiando.
Entonces, let's go to Canvas. In this lesson, we will take a look at the difference between direct and indirect questions. You will also test your listening and speaking skills by completing quizzes and activities that involve the use of videos and audio recordings that contain indirect questions. So please watch this video. Y lo primero que vamos a hacer es en Telegram, bueno, en este caso para ti en WhatsApp or on Telegram, lo que aplique para ti. Dice, how would you change these direct questions into indirect questions? Why was she late? When does the lesson start, or when does the class start? Is this the way to the bank? ¿Este es el camino para ir al banco? Has he had lunch yet? ¿Él ya ha almorzado? ¿O ya almorzó? Has he had lunch yet? Ok. Estas preguntas vamos a pasarlas a indirect questions. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la primera? Why was she late? Para usar una pregunta indirecta, ya vas a ver en este video, necesitas otras preguntas. Por ejemplo, can you tell me? Son las que te mostraba yo en la presentación. Por ejemplo, can you tell me, right? Do you know? I'd like to know. Do you happen to know? Sale, puede haber más de estas y están aquí en Canvas. Can you tell me? Do you know? Could you tell me? May I ask? Puedo preguntar. May I know? I'd like to know if. ¿Sale? Ahora tenemos dos tipos de preguntas indirectas, las que son abiertas o las que son de sí o no. Por ejemplo, where is? What time? How much? What? And yes or no we have, are you living in London? Does John like flying? Estas preguntas se llaman directas. Cuando las pasamos a indirectas usando otras preguntas antes de esas preguntas, nos queda así. Can you tell me where Tonda Street is? O en este caso, si son de sí o no, yes or no, usamos la palabra if, right? I'd like to know if you're living in London. ¿Por qué? Porque esta, al ser una pregunta de sí o no, obviamente tenemos que usar pues la palabra if, porque es de sí o no. I'd like to know if. Me gustaría saber si tú estás viviendo en Londres. ¿Por qué? Porque nuestra pregunta directa es, ¿estás viviendo en Londres? Entonces es una pregunta de sí o no. Are you living in London? Yes, I am, or no, I'm not. So, I'd like to know if you are living in London. Todo esto lo podrás ver en ese video con más detalle. Sale en este video que está arriba. Mientras tanto, estas preguntas, you can convert them into indirect questions in your notebook, and you can send a photo on WhatsApp or Telegram. Ahora vamos a observar estos ejemplos. Tú los puedes observar con más tiempo por tu cuenta. Como ya te dije, aquí están las preguntas abiertas, cómo pasan a interact, y las preguntas de yes or no, y cómo pasan a interact usando if o también usando whether, que significa lo mismo que if, significa sí. Do you know whether John likes flying? Can you tell me whether she was a teacher? ¿Podrías decirme si ella fue una maestra? O si ella era maestra, right? So, si te da el tiempo, complétame estos quizzes y manda una captura en WhatsApp o en Telegram. Y finalmente vamos a ver este videito. Si tienes tiempo también, ve este video y extrae todas las preguntas indirectas que puedas escuchar y entender de este video aquí en este documento. Okay? If you have any questions, you can ask me, you can text me on WhatsApp, and I'll be happy to answer any questions that you might have.